Buenas noches, bienvenidos. Este es el Ministerio de Acción Positiva. Vamos a tener un estudio muy interesante basado en el capítulo 10 de Oseas. Y para dar inicio, vamos a pedirle a Primo Valdo que nos lleve en oración, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos nuevamente estar presentes en este estudio. Danos la iluminación que necesitamos, Señor, para seguir tus pasos. No nos dejes dar un paso hacia atrás, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Vamos a tener a la hermana Daisy que nos lea la Sagrada Escritura en Oseas 10. Ok, doy lectura, Oseas 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijan por su gloria, la cual será disipada. Aún será el llevado a Siria como presente al rey Jaré. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y caldo, y dirán los montes, cubrinos, y a los callados caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos, y lo castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar más. Yo pasaré sobre su lozana. Selvi, haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus temores Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga, y os enseñé justicia. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmá Betabé en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel, por cual de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermano. Entonces, primeramente, hoy estuve escudriñando este libro de Osea y entonces me enteré que en Osea 2:23 hay un hermoso mensaje profético acerca de nosotros, los gentiles, de incluirnos en el reino de Dios. Y le quería preguntar al ministro, ¿hay otra profecía referente a nosotros en el Antiguo Testamento, además de este? Porque en Osea 2:23, si usted lee a Romanos 9:25, por ejemplo, y le menciona ahí que, como menciona en el libro de Osea,
que nosotros los gentiles también somos parte del pueblo de Dios. Digamos ser parte de Dios. En esos tiempos nomás eran los judíos, pero vemos que para mí fue algo nuevo para mí enterarme de eso. Entonces yo quiero preguntarle al ministro si hay otras referencias de que nosotros también seríamos salvos en el Antiguo Testamento, además de esta referencia profética en Oseas 2:23. Un montón hay, un montón, hermano Rafael. Isaías Ok. 58, por ejemplo, le dice a los forráneos que acepten el sábado y acepten a Jehová, que él lo va a poner en el monte de Sión y que lo va a bendecir. Hay en todos los libros casi hay una mención. En el único libro que quizá no hay mención es en uno de los de Salomón, que es como un poema, que ahí no se menciona el nombre de Dios tampoco, en Cantares de Cantares, pero casi todos los libros tienen de una forma u otra una pequeña inferencia a nosotros para la salvación. En Deuteronomio 28 no dice nada más que al judío, dice que al que siguiera los mandamientos de Dios, Dios lo va a bendecir. En Génesis, desde el principio, ¿me entiendes? Entonces, casi en todos los libros, Rafa, hay de referencia a nosotros. En el libro de Jonás, es a los forráneos que Dios manda a salvar de Nínive. Ellos no son judíos, todo lo contrario, son enemigos de los judíos. Y manda el profeta Jonás a que le predique arrepentimiento y se arrepienten. Y Dios lo perdona y le da refrigerio por 40 años. Y así sucesivamente. Dios siempre ha estado interactuando con el humano. Lo que pasa es que el pueblo principal, como ejemplo que él escogió para hacer un testimonio supuestamente a nosotros, fue el pueblo de Israel. Pero como aquí podemos leer, que vamos a detallar en un momento, vemos que no siempre fue así. Amén, amén. Bueno, ustedes saben que el libro de Oseas nos presenta dos vertientes. Que el amor incondicional de Dios es una vertiente, ¿verdad? Pero que también nosotros los sirvientes de Dios deshonramos y provocamos la ira de Yahweh. Y Yahweh nos ha dado tantas cosas a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque fácilmente nos podemos desviar de estos caminos y ser desobedientes como vemos en el pueblo de Israel, como lo está hablando aquí el profeta Osea. Entonces, este periodo, este libro de Osea consta del año, dice, 185 antes de Cristo hasta 725, es decir, habían unos 60 años en ese periodo completo. Y usted sabe que todo esto ocurrió en el norte de Israel en esos tiempos. Entonces, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano René para que nos diga por qué está ocurriendo todo esto, hermano René. Sí, hermano, sabemos ya que esto está ocurriendo porque el, el pueblo de Israel o las 10 tribus, también en cierto tiempo Judá, sabemos, como dijimos antes, que la tierra de Canaán o Palestina, que se conoce hoy como Israel, estaba dividida en las 10 tribus, que era el reino del sur, yo creo, que era Israel, No, y el las reino del otras norte, perdón, el René. reino del norte, y Sí, después estaban las otras 2 tribus también del país de Israel, que era la tribu de Judá y otra. Entonces, el pueblo de Israel le hizo promesa a Dios, pero en vez de seguir la palabra de Dios, se entra y practica la idolatría, pone su fe en otros reinos, como bien vemos ahí mismo que dice Dios que, que por ese becerro que ellos estaban adorando van a sufrir, y por eso es. Y eso es lo que pasó. Y para añadir a la pregunta que usted dijo, mi amado hermano Rafael, eh, vemos que yo creo que en el libro de Zacarías dice que que de sábado en sábado van a venir de todo el mundo a adorar a Amén, Dios cuando amén, Dios establezca su reino, de todo el mundo. Gracias. amén. bueno, nosotros sabemos que Israel prosperó mucho bajo el mandato del rey Jeroboam II y cobró mucha fuerza militar y económica.
Pero mientras más prosperaba, más se volvía a adorar los ídolos. Entonces, esto es una esencia del pecado. Entonces, es una contradicción aquí. Dios lo bendice a esta gente, ¿verdad? Pero ellos, en vez de venir y postrarse ante Dios, lo que comienzan es a desobedecerle a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y esto se aplica en nosotros mismos. Cuando nosotros confiamos en nuestro propio camino, en vez de coger el camino de Dios, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos desviamos de las cosas de Dios, nos apartamos de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué llega después? Llega la ruina, llegan los sufrimientos a tu vida. Porque es muy fácil gozarse en la cosa del mundo y desviarse de la cosa de Dios. Porque eso es lo que Satanás te presenta a ti una pantalla. Dice, que si tú te mueves a este lado, tú vas a estar más feliz, vas a tener más, vas a divertirte más, vas a tener más regocijo. Y lo cual es que lo contrario. Por ejemplo, ¿qué le dice Satanás a muchos de nosotros? Vete por ahí, búscate otra mujer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa? Entonces tú destruyes tu matrimonio, viene el divorcio, sufren tus hijos. Es decir, tú crías un completo problema en tu vida. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel en estos tiempos, ¿verdad? Vemos que prosperaron muchísimo bajo de este rey, pero ¿qué es lo que está? Dice que estaban abundando los ídolos, los altares, tú ves. Entonces, comenzaron los israelitas a confiar en la mentira, que poder militar lo podía mantener a salvo, cuando en verdad ellos van a pagar una consecuencia por eso. Entonces nosotros como creyentes, como hermanos de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado y depositar nuestra confianza siempre en Dios, no en las cosas materiales, tú ves. Y de no desviarnos porque el Señor nos está bendiciendo, porque a veces que dice, que nosotros decimos que cuando la Biblia dice que cuando antes de la caída quiere que la altivez de qué sí, y a nosotros nos pasa mucho eso. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que hacer eso. Eso es lo que está pasando en Israel en estos tiempos, que Dios lo bendice, pero en vez de seguir el camino de Dios, ellos lo que hacen es que se meten más en la idolatría, adorar ídolos y todo eso, pero después va a venir el castigo de ellos. Es decir, usted lo que va a perder, como usted está en eso, en la idolatría, adorando ídolos y eso, va a caer, va a perder su salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, nosotros los cristianos, y no llevarnos de esa fantasía del mundo, ¿no? A veces nos perdemos por eso, porque pensamos en las cosas materiales y perdemos el enfoque de Jesucristo, perdemos el enfoque de Dios, nuestro Salvador. Entonces, vamos a darle la oportunidad a la hermana Daisy que nos diga cuáles son los personajes principales aquí en este capítulo. Ok, aquí podemos ver diferentes personajes, como por ejemplo, vemos el pueblo de Israel y su rey, Jehová, moradores de Samarias, becerros, sacerdotes, las personas de Asiria, el rey Yareb, Efraín, el rey de Israel otra vez, y también Samar y Betabel. Son más los principales personajes que vemos aquí. Yeah. Entonces, vuelvo y le repito lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado por cuántas miles y millones de personas que se definen como cristianos y creyentes, pero sin embargo, ¿qué hacen ellos? Adoran ídolos. Y eso es algo que le molesta a Dios, porque esa es la aberración más principal en este capítulo del pueblo de Israel. Eso le molesta a Dios. Y por eso ellos van a ser castigados y van a ser destruidos. Pues dice la palabra que ellos caerán ¿en qué? En la esclavitud de nuevo, tú ves, debido a eso. Entonces, no nos podemos engrandecernos cuando Dios nos bendice y nos da unas cuantas bendiciones y olvidarnos, pero fui yo que lo hice. No, usted no lo hizo. Fue Dios que lo hizo. Que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nuestras posiciones materiales, se la debemos a Dios. Sin Dios no vamos a llegar a ningún lado, tú ves. Vamos a dejar que el primo Baldo nos diga, primo Baldo, díganos cómo pasó todo esto, de acuerdo a su entendimiento. Bueno, eso está claro, como ustedes lo iban diciendo, que el pueblo de Israel dice que el pueblo de Israel era bendecido, era una frondosa viña y que Dios le daba todo, le ayudaba a florecer
en muchas cosas. Entonces ellos lo que hacían era hacer lo contrario y hacer lo que Dios no le agradaba, que era adorar ídolos y otras cosas malas también. Entonces hay que seguir lo que Jesucristo dice, ¿verdad que sí? No estar Amén. adorando ídolos y tratar de no llevarse de la cosa mala, porque las cosas malas se le presentan a uno adelante y lo inducen a que usted por lo menos coge el camino malo, pero usted tiene que decir, no, este camino no me conviene, el que me conviene es este. Entonces, eso es así. Amén, amén. Eso es lo que hace Satanás. Amén. Satanás dice, le dice a usted, oh, ven, siéntate en esta mesa. Tú en esta mesa tú vas a tener más disfrute, vas a gozar más, te vas a vivir mejor, vas a ser más feliz. Pero en verdad te está llevando a la perdición. Mm. Todo lo que hay Así allá es. afuera, aún tenemos que tratar de no escuchar a Satanás, porque si nos llevamos de él, él nos engaña, ¿verdad? Dice que es como un león rugiente que anda aquí buscando a alguien para devorarlo. Dice en primera de Pedro 5:8. Entonces, eso es la verdadera verdad. Solamente la verdadera verdad y la luz es Jesucristo. Entonces, escucha a Jesucristo. Tú debes tener una relación con él, escuchar lo que él te dice. ¿Tú ves? Hermano Eddie. Amén, amén. Gracias a cada uno por su exposición. Que Dios nos los colme de paz, amor y armonía. Y que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, especialmente con nuestro Amén. diácono que se prepara cada momento, no solamente para el estudio, pero para sus predicaciones, y su esposa, nuestra cuñada, que se prepara para su estudio de los niños. Que Dios lo bendiga en su hogar y le dé paz y armonía y salud. Bueno, aquí, como mencionaron ustedes, está muy claro. El profeta habla de la consecuencia de lo que está pasando en el pueblo de Israel, cómo se han multiplicado los ídolos, y menciona que habla de la siembra, de la implementación, y la idolatría, como siembra de viento que va a traer consecuencias de tormenta al final. Entonces, como decía el diácono, a nosotros nos gusta escuchar la mentira más que la verdad. Israel tuvo y ha tenido siempre una relación directa con Dios, desde probarle de comer a vencer grandes reinos, proveerle agua, pero al momento que tenían, me recuerda en la mente cuando baja Moisés con los 10 mandamientos, por un momento lo deja solo, y hasta Aarón, el hermano, estaban ahí, hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. Y que ahí dice Dios que en ese mismo día murieron 3,000 gente. Entonces, es una lucha constante para uno, para el humano, mantenerse. Fíjense, hoy en día, la Iglesia Católica, el Papa, su líder, que dice que es infalible, lo cual es una gran mentira, porque todos nos buscamos en esta sangre, en esta carne. Acaba de anunciar que la Iglesia puede bendecir las relaciones homosexuales. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La Iglesia Wow. Católica ahora mismo está perdiendo 10,000 miembros semanales en el mundo. Ahora eso va a ser, ahora eso se va, un flow más, eso va a agudizar la gente de salir de la iglesia, lo cual no es bueno en el sentido de que una persona que no escucha la palabra, aunque quizás se nutren los evangélicos, los protestantes, no es bueno para la familia. Entonces, el mensaje no es bueno, la pérdida de la persona de alejarse de Dios no es bueno. Entonces, es la consecuencia hoy que estamos viviendo aquí mismo en los Estados Unidos, en República Dominicana, en el mundo entero, en México, de la adoración de los ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Quizás no son estatuas que tenemos, pero usted ve la gente montar con una cruz arriba besándola, donde quiera se presinan cuando ven un templo, porque el templo no salva a nadie, el que salva es Jesucristo. La cruz no salva a nadie, el que salva es Jesucristo. Pero nosotros siempre nos gusta algo palpable para tocar o añadir. Entonces, el capítulo 10 de Jeremías dice que así mismo, como son, y el Salmo 150, como son los ídolos que no tienen ojo, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no oyen, así mismo estaremos nosotros o los que se dediquen a adorar la imagen. Y recordarle siempre a nuestra audiencia que la paga del pecado es la muerte, ¿eh? No hay equivoco. El que se equivoca es el humano, pero la paga del pecado es la Claro. muerte. Y morir, morir no en Cristo
es algo muy feo o algo muy triste, muy desolador. Entonces, tengamos cuidado. Miren, yo mismo he decidido, tengo más quizá de 6 meses que yo no miro Netflix. ¿Y por qué me dirá alguien? ¿Por qué usted no mira Netflix? Bueno, porque Netflix es uno de los promotores más grandes de la cuestión esa de la homosexualidad y los géneros y eso. Entonces yo dije, oh, yo puedo escoger no mirarlo. Yo tengo autodominio, entonces yo no miro Netflix, porque yo no le voy a dar un apoyo a una audiencia, a un canal que lo que promueve son inmoralidades. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones claras, los cristianos, y mandar un mensaje claro. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable ante Dios? Lamentablemente no mucho hacemos eso. Y como decía el diácono, hay cientos y miles de cristianos que profesan con la boca decir que son cristianos, pero en la forma de vivir, en su familia, en sus amistades, cómo se comportan en público, es todo contrario a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermanos, especialmente en estas épocas donde se bebe tanta sangría y se bebe tanta cerveza y tanto romo. Entonces tengan cuidado. Yo les aliento que sigan adelante, siempre conectados a la palabra de Dios, y siempre tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos el privilegio de querer ser sus hijos y seguir en la verdad. Que Dios me lo bendiga a cada uno, especialmente al diácono Amén. y a su esposa. Amén. Hermano, déjeme hacer una Amén. oración para cerrar el Amén. estudio y le doy gracias por participar en este estudio y tenemos que tener presente cómo el pueblo de Dios, después que Dios lo bendice, le da en abundancia, le da amor, misericordia, entonces tratan a Dios así. Eso es el pueblo de Dios, escogido de Dios, ¿verdad? Pero lo mismo está pasando en nuestra sociedad hoy en día, señores. Hay muchas cosas, mucha corrupción, mucha pérdida ahí afuera, mucha gente practicando lo que no debe. Infinitas números de pecados está pasando en la sociedad. Entonces, eso no, si eso le pasa al pueblo de Dios, imagínense a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ponernos la armadura del Señor para poder seguir en estos caminos, porque no es fácil. Bueno, vamos a ponernos en actitud de oración. Padre Celestial, Gloria Padre a amado, Dios. amantísimo Dios, te damos gracias por este estudio, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están aquí con nosotros, Padre. Bendice a aquellos que no pudieron conectarse por una razón u otra, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíes en todas nuestras decisiones, Señor, que tú bendiga nuestros hogares, bendiga a nuestros hijos, Señor, nuestras esposas, Señor, y que tú nos guíes, Señor, en este camino de paz, tranquilidad y armonía familiar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto y todo. Amén. 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 Bueno, Gloria a Amén. Dios. porque Dios Gloria me a lo Dios. bendiga. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y vamos a seguir Buenas adelante. noches. Buena, primo, que Dios me lo bendiga por allá, por República. Primo, mañana le vamos a dar dinero. Amén.